Buenos días con todos. El día de hoy vamos a continuar con nuestros proyectos de hermano mayor. El día de hoy tenemos el repaso preparcial del sistema digestivo a cargo de María Alejandra Palma. Ella es estudiante de cuarto año de UPC y el día de hoy pues estará a cargo del hermano mayor del sistema digestivo. Adelante, Mariale. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar primero con un quizzes que van a ser 20 preguntas. Cada una tiene 45 segundos de duración para que las contesten. Y una vez que terminemos con el quizzes, vamos a pasar a revisar las preguntas juntos y vamos a ver por qué cada opción es, bueno, correcta o incorrecta. Entonces les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver los números del quizzes y así puedan entrar y participar. Eh, ya la deberían estar viendo. Ese sería el código y vamos a esperar a que se unan para comenzar el quiz. Igual les he mandado el link por el chat por si alguno lo necesita. Bueno, creo que no somos muchos, así que voy a comenzar con el quizzes y ya cuando terminen pasamos a corregir las preguntas y eso también va a quedar grabado.
Bueno, ya todos terminaron. Felicitaciones a Juan Segundo, que quedó primero. Y ahora vamos a pasar a revisar cada una de las preguntas con sus respectivas claves. Me avisan si ya se ve para comenzar. Ya, entonces, la primera pregunta que vamos a revisar es: una niña de 6 años se asusta porque se le ha aflojado un diente deciduo. Este fenómeno se produce por, y tenemos laxitud del ligamento periodóntico, desmineralización del esmalte dental, fractura del cemento y aumento anómalo de la predentina. Unos segunditos para que se acuerden que marcaron. Y la respuesta correcta sería laxitud del ligamento periodóntico. ¿Por qué? Vamos a comenzar clave por clave y al final vamos a mencionar la correcta. Entonces, primero tenemos desmineralización del esmalte dental. Sabemos que el esmalte se encuentra en la corona, que vendría a ser la parte visible del diente. Entonces, si a este niño se le va a caer el diente, la parte visible no tendría tanta relación con que el diente esté flojo. Luego tenemos fractura del cemento, que sabemos que el cemento se encuentra en la raíz y va a estar formado por cementocitos y fibras de colágeno no calcificadas. Entonces, si se fracturase el cemento, no estaría flojo el diente, o sea, no saldría completo. Luego tenemos aumento anómalo de la predentina. Sabemos que los odontoblastos van a producir la predentina no mineralizada y esta predentina se va a calcificar para formar dentina. Entonces, si aumentamos la cantidad de predentina, también va a aumentar la cantidad de dentina, y no tendría sentido que si aumenta la cantidad de dentina, el diente se afloje. Entonces, la respuesta correcta sería laxitud del ligamento periodóntico. Nosotros sabemos que este ligamento periodóntico va a mantener al diente en la cavidad del hueso alveolar y que la capa más externa del cemento va a estar en contacto con el ligamento. Entonces va a conectar el cemento con la estructura ósea circundante. Entonces, si este ligamento periodóntico se suelta, o sea, laxitud, vamos a ver el diente flojo. Y por eso esa sería la respuesta correcta. Bueno, eso está bastante fácil. Paciente varón, paciente de 34 años, es víctima de asalto con arma de fuego, recibiendo un impacto directo en el abdomen. En base a la radiografía, usted puede registrar en la historia clínica que el proyectil se encuentra topográficamente en el mesogastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho o flanco izquierdo. Unos segunditos para que piensen su respuesta. Exactamente, sería B. Y esto es porque si nosotros partimos en 9 el abdomen, podemos ver que, bueno, comencemos con flanco derecho. El flanco derecho no tendría ninguna relación, está bastante alejado. De ahí tenemos el mesogastrio, que sería más en el centro. Tampoco es donde se encuentra la bala. De ahí tenemos, bueno, el flanco izquierdo y el hipocondrio izquierdo. Si se dan cuenta, el flanco izquierdo tampoco sería la respuesta y está un poco más arriba, entonces la respuesta sería hipocondrio izquierdo. La tercera pregunta es: al comer unas papitas fritas con mayonesa, el vaciamiento gástrico disminuye por efecto directo de la hormona. Tenemos la CCK, la motilina, la secretina y la somatostatina. Unos segunditos también para que piensen su respuesta o si quieren la ponen en el chat.
Perfecto, Gabriel. Sería la A. Y esto se debe a que, vamos a comenzar con la motilina. La motilina se va a secretar durante los periodos de ayuno. Entonces acá dice que come unas papitas fritas con mayonesa, por lo que la persona no estaría en ayuno. De ahí tenemos la secretina. La secretina se secreta por un estímulo ácido y va a activar las células S del intestino delgado, porque se activan, discúlpenme, las células S del intestino delgado. Y lo que va a permitir es que se secrete bicarbonato del páncreas y vía biliar, y va a inhibir los efectos de gastrina sobre las células parietales. Entonces, esa tampoco sería la respuesta correcta. Hay una opción más precisa. Finalmente, la somatostatina va a inhibir la secreción de ácido clorhídrico y otras hormonas gastrointestinales, que tampoco sería el caso, debido a que no inhibe, debido a que no va a disminuir el vaciamiento gástrico. Y finalmente la colecistoquinina va a buscar fomentar el medio adecuado para la digestión de grasas, como en este caso, que son papitas fritas con mayonesa. Y dentro de las funciones que la colecistoquinina hace está el inhibir el vaciamiento gástrico, la contracción de la vesícula biliar, la secreción de enzimas pancreáticas. Entonces, como podemos ver, una de las funciones textualmente de la colecistoquinina es inhibir el vaciamiento gástrico, por lo que en este caso sería la respuesta correcta. Si en algún momento tienen alguna pregunta, me avisan. Ante una lesión del noveno par craneal, el músculo blanco se altera en su función. Unos segunditos para que piensen la respuesta, o si quieren la pongan en el chat. Perfecto. La respuesta sería el estilofaringio. Esto es, digamos, como bastante memoria, porque tanto el palato gloso, el palato faringio y el constrictor superior, los tres son inervados por el vago, que sería el décimo par craneal. Entonces la única opción que es inervada por el noveno par craneal sería el estilofaringio. Entonces, si se altera el noveno par craneal, el único que se podría haber afectado es el estilofaringio, porque es el único que es inervado por este par craneal. Ya. Las arterias que derivan del tronco celíaco son, excepto, entonces, ¿cuál de estas no es derivada del tronco celíaco? Sería hepática derecha, hepática común, gástrica izquierda o la esplénica. Unos segunditos. Sería la hepática derecha. Como podemos ver en este esquema, acá al costado, del tronco celíaco va a derivar tanto la gástrica izquierda, para ir al esófago y estómago, la esplénica, para ir a vaso, páncreas y estómago, y la hepática común, para ir a hígado, vesícula biliar, estómago, duodeno y páncreas. Entonces, la hepática derecha, como podemos ver en este esquema, no deriva del tronco celíaco. Entonces, por eso sería la respuesta correcta. Ya estamos en la pregunta 6. Al rozar agua caliente en la punta de la lengua, usted esperaría que el estímulo viaje a través del nervio. A, cuerda del tímpano. B, lingual. C, glosofaringio. Y D, hipogloso. Unos segunditos para que pongan su respuesta en el chat. ¿Alguno sabe la respuesta? Vamos a ver. Muy bien, Gabriel. Sería B, lingual. Y esto es debido a que
la cuerda del tímpano, sabemos que el nervio facial a través de la cuerda del tímpano da la inervación sensorial, o sea, del gusto, de los 2/3 anteriores de la lengua. Y en este caso nos están hablando de temperatura, no de gusto. De ahí tenemos el glosofaringio, que tiene la inervación sensitiva y sensorial del gusto, del tercio posterior de la lengua, y en este caso nos hablan de la punta de la lengua, entonces tampoco aplicaría. Y finalmente el hipogloso es la inervación motora de todos los músculos de la lengua, a excepción del palato gloso. Entonces tampoco sería el caso porque nos está hablando de la parte motora y en este caso estamos hablando de la parte sensitiva. Entonces tenemos el lingual que nos da la inervación sensitiva de dolor, temperatura y tacto de los 2/3 anteriores de la lengua. Entonces la punta de la lengua se encuentra en los 2/3 anteriores. ¿Cuál de las siguientes atresias o fístulas traqueoesofágicas considera usted que es incompatible con la vida de no recibir tratamiento? Tenemos la tipo A, que es la atresia esofágica proximal más fístula distal. Tenemos la tipo B, que es una atresia proximal y distal. Tenemos la tipo C, que es una comunicación del esófago con la tráquea. Y tenemos la tipo E. ¿Cuál sería la correcta? Bueno, la que es incompatible con la vida de no recibir tratamiento es la tipo B. Esta va a necesitar una intervención quirúrgica y de las 5 opciones que podemos ver en la foto, las que son incompatibles con la vida son la B y la D. Si se dan cuenta, en la B de no recibir cirugía, la comida no va a poder pasar debido a que no hay ningún tipo de comunicación. Y en la D también es incompatible con la vida, al menos, a menos de que se reciba tratamiento, debido a que la comida va a pasar a las vías respiratorias, ¿no? Entonces, cualquiera de estas dos es incompatible con la vida, a menos de que se reciba tratamiento. De ahí tenemos, marque lo correcto sobre las ondas lentas en el tubo digestivo. A son potenciales de acción, B son despolarizaciones y repolarizaciones oscilantes, C son más frecuentes en el cuerpo gástrico, o D son rítmicas y generadas por el sistema nervioso autónomo. Espero su respuesta en el chat. Muy bien. Son despolarizaciones y repolarizaciones oscilantes. La primera son potenciales de acción, no, es falso, porque las ondas lentas en el tubo digestivo no son potenciales de acción, sino que son cambios lentos y ondulantes del potencial de membrana en reposo. Entonces, esa sería incorrecta. Luego, la C nos dice, son más frecuentes en el cuerpo gástrico, y eso también es falso, debido a que nosotros tenemos 3 ondas lentas por minuto en el cuerpo gástrico, pero tenemos 12 ondas lentas por minuto en el duodeno. Entonces son más frecuentes en el duodeno, no en el cuerpo gástrico. Y ahí son rítmicas y generadas por el sistema nervioso autónomo. También sería falso, porque las sendas lentas parece que se originan en las células intersticiales de Cajal. Entonces el sistema nervioso autónomo no tiene nada que ver. Finalmente son despolarizaciones y repolarizaciones oscilantes. Esto es verdadero porque la definición de onda lenta es literalmente despolarizaciones y repolarizaciones oscilantes del potencial de membrana de las células del músculo liso. Entonces, la B sería la respuesta correcta. A mayor flujo de saliva, disminuye la concentración de A, potasio, B, bicarbonato, C, sodio y D, cloro. Espero sus respuestas en el chat.
La respuesta sería A, potasio. Y eso es porque a mayor ritmo del flujo de saliva va a aumentar la concentración de bicarbonato, entonces no disminuye. Y el sodio y el cloro, ambos, son... O sea, ay, disculpen. El sodio y el cloro, al aumentar el flujo de saliva, va a tener una mayor concentración, disculpen, que en una condición de reposo. Y esto lo podemos ver aquí al costado en este gráfico. Nosotros tenemos las concentraciones y los diferentes componentes. Tenemos potasio, cloro, bicarbonato y sodio. Y podemos ver que conforme aumenta el flujo, o sea, conforme aumenta el ritmo de flujo, vemos como el sodio aumenta un montón. Entonces, obviamente sodio no es porque te dicen disminuye. Lo mismo con el bicarbonato, vemos que también aumenta y ahí, bueno, se queda más o menos en el mismo nivel, pero también vemos el aumento. Entonces bicarbonato tampoco podría ser, y cloro lo mismo, ¿no? También vemos que conforme aumenta el ritmo del flujo, también aumenta el cloro. Entonces la respuesta correcta sería potasio, que también disminuye un poco. De ahí tenemos, respecto a las glándulas salivales, es cierto, excepto. Entonces, ¿cuál sería la incorrecta de esas 4 opciones? Tenemos A, la parótida presenta el conducto de Stennon. B, la submaxilar presenta el conducto de Wharton. C, las submaxilares tienen secreción seromucosa. Y D, la parótida presenta secreción mucosa. ¿Cuál sería la incorrecta? Vamos chicos, ¿alguno sabe? Bueno, sería la D, que es la parótida presenta secreción mucosa. Y esto es debido a que, bueno, la A sabemos que el conducto parotídeo también se puede llamar conducto de Stennon, entonces sería correcto. Lo mismo con la B, ¿no? El conducto submandibular es el conducto de Wharton, entonces también sería correcto. Y sobre la submaxilar tienen secreción seromucosa. La submaxilar tiene secreción seromucosa. Nosotros sabemos que en las submaxilares podemos observar algunos acinos seromucosos, entonces la secreción sí sería seromucosa. Mientras que la parótida solo cuenta con acinos serosos, por lo que no es secreción mucosa. Entonces la incorrecta sería la D, la parótida presenta secreción mucosa. Seguimos. Cuando el istmo de las fauces se cierra, se evita que el alimento pase hacia la orofaringe y permita respirar mientras se mastica. Este cierre se debe a la contracción y aproximación de los músculos. A, palatoglosos, B, palatofaringios, C, estiloglosos y D, estilofaringios. Espero sus respuestas en el chat. Si no, ya la contesto en unos segunditos. Sería A, palatoglosos. Y esto es porque tanto el palatofaringio como el estilofaringio lo que hacen es elevar la faringe, y sabemos que el estilogloso lo que va a hacer es elevar y retraer la lengua. Mientras que la función del palatogloso es cerrar el istmo de las fauces. Esa es la función del palatogloso específicamente. Entonces, este cierre se da a la contracción y aproximación de los músculos palatoglosos. Ya. Ahora estamos en la pregunta 12.
¿Cuál de las siguientes alternativas es correcta sobre el movimiento peristáltico? Es un reflejo largo que depende de la interacción con el tronco encefálico. B, se dirige en sentido distal siempre, nunca en sentido proximal. C, el contenido intestinal avanza solo 5 a 10 centímetros. Y es independiente del plexo mientérico. ¿Cuál sería la respuesta correcta, chicos? La correcta sería: el contenido intestinal avanza solo 5 a 10 centímetros. Con respecto a la primera, que es un reflejo largo que depende de la interacción con el tronco encefálico, este es falso, porque el peristaltismo es un reflejo local que está mediado por el plexo mientérico. Entonces, de esa forma también descartamos la última, que dice es independiente del plexo mientérico, porque para un peristaltismo eficaz necesitamos este plexo mientérico activo. Entonces, tanto la A como la D ya la descartamos. Y ahí tenemos la B, que dice se dirige en el sentido distal siempre, nunca en sentido proximal, y esto es falso, porque el peristaltismo puede dirigirse en cualquier sentido desde el punto estimulado. Si esa es la dirección oral, suele apagarse enseguida, o sea, se apaga más rápido, y si es en la dirección anal, continúa hasta distancias más considerables, ¿no? Pero igual, no solo se dirige en sentido distal. Y finalmente, el contenido intestinal avanza solo 5 a 10 centímetros. Nosotros sabemos que la distensión va a excitar un segmento intestinal y va a iniciar el peristaltismo, y el anillo contráctil va a comenzar en la zona proximal del segmento distendido y se va a mover hacia ahí, empujando el contenido intestinal, y cuando empuja este contenido intestinal, este solo va a avanzar entre 5 a 10 centímetros en dirección anal antes de desaparecer, ¿no? Entonces, el contenido intestinal, como ya mencioné, va a avanzar entre 5 a 10 centímetros. Entonces, esa sería la respuesta correcta. Las siguientes alternativas son ciertas sobre las contracciones tónicas del músculo gastrointestinal, excepto A, tiene relación con el ingreso persistente de iones sodio. B, se encuentran principalmente en esfínteres. C, tiene regulación hormonal. Y D, obedece una mayor frecuencia de potenciales en espiga. Si quieren pueden poner la letra que creen que es en el chat. ¿Cuál sería falso? La que es falso sería la A, que es que tiene relación con el ingreso persistente de iones sodio. Y esto es debido a que la B nos dice se encuentran principalmente en esfínteres, lo cual es verdadero debido a que se encuentran en la región oral del estómago, en la parte inferior del esófago, en la válvula iliocecal y en el esfínter anal interno. Entonces, sí se encuentra principalmente en esfínteres. B, tiene regulación hormonal, y esto es verdadero porque una de las causas es la acción de hormonas u otros factores que inducen una despolarización parcial y continua en la membrana del músculo liso sin generar potenciales de acción. Entonces, la acción de las hormonas sí es una causa, entonces sí va a tener regulación hormonal. Y ahí dice, obedece una mayor frecuencia de potenciales en espiga. También es cierto debido a que una de las causas son los potenciales en espiga repetidos y continuos. Y si la frecuencia de estos es mayor, el grado de contracción es mayor. Entonces, la D, que obedece una mayor frecuencia de potenciales en espiga, también sería cierta, mientras que tiene relación con el ingreso persistente de los iones sodio, es falso, porque sería una entrada continua de calcio en las células por vías no asociadas a cambios de potencial de membrana. Entonces no sería sodio, sino que sería calcio. Bueno, esta es bastante sencilla. Si hay un aumento de la hormona grelina a nivel del hipotálamo, ¿cuál es la consecuencia en el organismo? A, hambre. B, saciedad. C, aumento de somatostatina. Y D, disminución del tránsito intestinal.
Unos segunditos para ver su respuesta. La respuesta correcta sería A, hambre. Y esto debido a que la grelina es una hormona secretada desde el estómago que va a activar a las neuronas de proteína relacionada a GUTI y neuropéptido y esto va a estimular la ingesta. Nosotros sabemos que la grelina es orexigénica, entonces al ser orexigénica lo que va a hacer en el organismo es promover el hambre, ¿no? Debido a que aumenta la ingesta de alimentos. Bueno, bastante relacionado al tema de la pregunta anterior, señale el péptido que cumple la función de disminuir la ingesta de alimentos. Por lo que he mencionado en la pregunta anterior, medio que ya les soplé la respuesta de esta, entonces señala el péptido que cumple la función de disminuir la ingesta de alimentos, tenemos el neuropéptido Y, la grelina gástrica, la proteína relacionada a GUTI y el POMC. ¿Cuál sería la que disminuye la ingesta de alimentos? ¿Alguno sabe la respuesta y la quiere poner en el chat? Bueno, la respuesta sería la POMC. Y esto es debido a que, como mencioné en la pregunta anterior, el neuropéptido Y, la grelina gástrica y la proteína relacionada a GUTI, las tres son orexigénicas. Entonces, la POMC es anorexigénica debido a que disminuye la ingesta de alimentos. Ya estamos casi terminando. Marita sufre una parálisis del músculo macetero. ¿Qué limitaciones se producirán a nivel del movimiento de la mandíbula? Tenemos A, lateralización, B, propulsión, C, elevación y D, ninguna. Y unos segunditos para que piensen su respuesta. Y la respuesta correcta sería C, elevación. Y esto es debido a que el músculo macetero lo que realiza es la elevación mandibular. Entonces, si Marita sufre una parálisis del músculo macetero, el problema sería la elevación. De ahí tenemos un varón de 67 años con tos y disminución de peso asociado a tabaquismo pesado. Presenta actualmente disfagia progresiva de alimentos sólidos. Se considera la presencia de un carcinoma de bronquio izquierdo y por esa razón le realizan una endoscopía esofágica para descartar la posibilidad de una compresión esofágica por el tumor. Se espera revisar el esófago en la blanco, estrechez que está a nivel de la vértebra blanco. Entonces, nosotros tenemos tercera estrechez en T6, segunda estrechez en C6, segunda estrechez en T4 y tercera estrechez en T10. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Muy bien, Gabriel. Sería la A. Y esto se debe a que nosotros tenemos que donde el esófago está comprimido por el bronquio principal izquierdo, es la tercera estrechez que se encuentra en T6. La primera estrechez es la unión del esófago con la faringe en el cuello, que es C6, y en este caso en la B nos dicen segunda estrechez C6, mientras que sería la primera estrechez se encuentra en C6, y en este caso es el esófago con la faringe, y en el caso nos mencionan bronquio izquierdo. Entonces, muy aparte de que la segunda estrechez no se encuentra en C6, tampoco es la estrechez que se relaciona con el bronquio. Sin embargo, si fuese un cuerpo extraño, lo más probable es que sí la encontraríamos en la primera estrechez, que es en C6. De ahí tenemos que la segunda estrechez es donde el esófago es cruzado por el callado de la aorta,
Entonces, segunda estrechez no sería, debido a que nos están hablando del bronquio izquierdo, no de la aorta. Y ahí, bueno, ya mencioné la tercera estrechez, que se encuentra entre 6 y es el bronquio principal izquierdo con el esófago. Y la cuarta estrechez, solo para tenerla en cuenta, es el hiato esofágico del diafragma, que se encuentra en T10. En la D nos mencionan tercera estrechez T10, pero es cuarta estrechez T10, igual no nos está hablando del bronquio izquierdo. Entonces, la única que es correcta respecto a bronquio izquierdo y ubicación en cuanto a vértebra sería la A, que es tercera estrechez, con T6. De ahí tenemos la estructura número 4 en el gráfico, o sea, esta corresponde a blanco y está blanco. Unos segunditos para que me envíen sus respuestas. Y la respuesta correcta sería D, la dentina, y que está formada por células derivadas de la cresta neural. Pero igual vamos a descartar cada una de ellas. Entonces, en primer lugar nos dice el cemento y que está mineralizado en el 90%, pero si nosotros vemos esta figurita que es un poco más fácil de ver, no nos está señalando el cemento, la flechita 4, ¿no? La flechita 4 nos está señalando más la dentina. Entonces, no es correcto debido a que, bueno, el número 4 no es el cemento. De ahí vamos a descartar la C, lo mismo, el esmalte formado por células derivadas del mesénquima. Tampoco sería correcto porque, una vez más, el 4 no nos está señalando el esmalte, ¿no? El esmalte sería la parte de arriba, de repente el 3, no el 4. Entonces también sería incorrecto. Y ahí, bueno, tenemos dos respuestas que nos dice dentina, ¿no? Que es la 4, lo que nos está señalando. Pero nosotros descartamos la B porque nos dice formada por ameloblastos. Y nosotros sabemos que el esmalte es el que está formado por ameloblastos, no la dentina. Entonces eso también sería incorrecta y nos quedamos con la dentina formada por células derivadas de la cresta neural. Porque los odontoblastos que forman la dentina los odontoblastos que forman la dentina derivan de la cresta neural. Bueno, solo quedan dos. Un paciente luego de un accidente sufre una lesión del piso de la boca y se constata daño del nervio cuerda del tímpano. En este caso se esperaría encontrar disminución de A, motilidad en los 2/3 anteriores de la lengua, B, sensación del gusto en el tercio posterior de la lengua, C, sensación del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua, y D, sensibilidad al tacto en los 2/3 anteriores de la lengua. Entonces acá tenemos que pensar qué hace la cuerda del tímpano. Y la respuesta correcta sería C, sensación del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua. Y esto es debido a que la motilidad en los 2/3 anteriores de la lengua, que es la clave A, es por el hipogloso. El hipogloso es el que da la inervación motora a todos los nervios de la lengua, a excepción del palatogloso. Perdón. De ahí tenemos la B, que nos dice sensación del gusto en el tercio posterior de la lengua. Esto también sería falso, debido a que el nervio glosofaringio es el que da la inervación sensorial en el tercio posterior de la lengua. Entonces, hasta ahora tenemos que la A es hipogloso, la B es nervio glosofaringio, y la D, que es sensibilidad al tacto de los 2/3 anteriores de la lengua, es el nervio lingual. Entonces, nos quedamos con la C, que es sensación del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua, que este es mediado por el nervio facial a través de la cuerda del tímpano. Entonces, eso sería esa sería la respuesta correcta, debido a que nos piden la cuerda del tímpano. Finalmente, la última pregunta, la 20,
es: un familiar le comenta que tiene úlcera gástrica por exceso de producción de ácido. Con sus conocimientos del sistema digestivo, usted le recomendaría que reduzca el consumo de aminoácidos, porque como sabemos, los aminoácidos son los que estimulan la mayor cantidad de secreción de ácido en el estómago. Y bueno, chicos, esas serían las 20 preguntas que estuvieron en el quizzes. Y bueno, hemos descartado cada una de las claves. Gracias por venir, aunque no hemos sido muchos. Yo sé que era un día complicado por lo que es el Día de la Madre. Así que nada, gracias. Muchísimas gracias, Mariale. En verdad, excelente ponencia. Ha estado muy, muy interesante. Muchas gracias también a todos los que han podido entrar. Estaremos subiendo esta grabación el mismo día de hoy para que puedan repasar los que todavía no han podido entrar. ¿Ya? Gracias, hasta la próxima. Gracias.